Hablaremos esta noche de geografía mítica de los mares, particularmente en la Edad Media. Si uno examina un mapa de la Edad Media en el que aparezcan representados los mares conocidos, enseguida le llamará la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, islas, monstruos, etcétera. Aquellos lugares han recibido incluso nombres, es lo único que han recibido sí, en realidad. Sí. Y han aparecido en muchísimos textos cartográficos, ya hasta épocas tan recientes como el siglo XVIII. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, escribió ya por el año 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. No era raro entonces que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos que hacían ver lugares maravillosos que luego nunca podían ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oía hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos, incluso fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. La idea de ciudades fugitivas es maravillosa, y de ciudades movientes, aun cuando no fugitivas, también. Por ejemplo, ciudades que uno puede esperar. Claro, que pasan por un lugar y uno las En vez de espera. encaminarse uno hacia la ciudad, pongamos por caso de Mar del Plata, Claro. uno espera su paso. Qué lindo. ¿Qué es? Estoy esperando que pase Mar del Plata. Hace como 3 días que espero y no llega, sí. Y van cambiando de lugares y el servicio meteorológico, quien fuere, informa la ubicación de Mar del Plata cada día. Y en ese lugar siempre sucede lo mismo en términos climatológicos. O sea, cuando Mar del Plata llega a un lugar del paralelo... Claro, hay un clima marplatense, claro. por muy al norte que estuviera Mar del Plata. Hubo un presidente que había propuesto eso de esperar a Japón. No, mudar la capital. De elevarse a la quería hacer otra cosa. estratosfera y que sí. En 1 hora y pico íbamos a estar en Tokio. Pero ahí se movían las personas, Bartos, no sea antimenemista, ¿no? Notable. Bueno, antiguas leyendas de los vikings explicaban que con medios mágicos se podían fijar en un solo sitio aquellos territorios movedizos. Bueno. Claro, porque les resultaba inconveniente aquel carácter siempre fugitivo de los territorios. Por ejemplo, si lograba hacerse llegar un pedazo de hierro, quizá en forma de lanza arrojadiza, entonces el misterioso lugar quedaba inmovilizado y después los navegantes podían llegar. Como quien clava una... Claro. Literalmente un... Otro procedimiento fue utilizado, incluso con éxito, para detener a la isla de Gotlandia, existente en el mar Báltico, que andaba de un lado para otro como zapallo en carro. Se dijo que antiguamente aquella isla solo era visible por la noche, cuando surgía del mar, claro, y durante el día era invisible quizá porque se sumergía con toda astucia. Solo Eric el Rojo pudo arribar hasta sus costas, encendió allí fuego y de este modo quedó la isla fijada, y ahí la tiene usted. Tierra del Fuego. Lo más chula. La más importante de todos estos territorios, la isla más importante, tuvo su origen en tradiciones populares irlandesas. Se trata de la isla de Brasail, o sea, la isla de la felicidad. Claro. Brasail era una especie de monte de Venus celta, habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor. Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar esa isla, por eso estaban tan sedientas. Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso y olvidaban su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. Hágase la siguiente experiencia. Trasládese uno lejos. Luego, procédase a deleitar ininterrumpidamente los sentidos. Verá cómo inmediatamente se olvida de la patria. El nombre Brasail
fue más tarde confundido erróneamente, como suele ocurrir con las confusiones, con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón, y luego fue utilizado redondamente para designar todo color rojo oscuro e intenso. Como se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombres, y todo lo que tiene nombre existe, y yo estoy de acuerdo con Claro, eso, por supuesto. comenzaron a realizarse enormes expediciones. Enorme aplicado a una expedición no parece muy... Puede ser, se eficaz. llama invasión más bien, ¿no? Sí. En este caso. Entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Brosey. Las primeras 6 no regresaron jamás. La séptima, cuanti menos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta los vikings, Sí. de la península del Labrador. En realidad el que llegó a aquel lugar por segunda vez fue un italiano, el amigo Cabot o Gabotto, que estaba al servicio de los ingleses. Fue el 24 de junio de 1497, precisamente el día que falleció Carlos Gardel. Sí, señor. Después del descubrimiento de América se pensó que la isla esta de Brosey, podría encontrarse en las cercanías de un lugar en el que se encontraba con frecuencia una madera tintórea llamada palo campeche, que era roja y era roja. Y así el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país, Chile. Ah, no, Brasil. Otra isla fantástica cuya existencia fue creída a pie juntillas era casualmente la isla de Antilia. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Es decir, escaparon 7 obispos de la invasión musulmana tan solo para fundar 7 ciudades en Antilia. Y fue en el 711. Era cuadrangular la isla y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que el sabio Florentino Toscanelli indicó a Colón que fuera primero a Antilia y luego continuara su viaje para llegar a Asia Oriental. Fue así como al llegar las primeras expediciones a la América Central se creyó que se había arribado a la isla fantástica. De aquí el nombre de las actuales Antillas. Bien. En los mapas anteriores a la conquista se escribía la temperatura de las aguas. Que se ponían como una isoterma. Claro. Porque se pensaba que el agua se iba espesando y se iba calentando a medida que uno iba hacia el sur, y se creía que si el barco se internaba más de lo debido, no tardaría en naufragar en cuanto el calor derritiera el alquitrán con el que se calafateaba el casco, ¿no? También está la mítica historia de San Brandán, que hemos contado hace poco, así que le pasaremos por encima. Pero sí hablaremos del desconocido continente del sur. Este territorio nació de un razonamiento en cierto sentido impecable, es decir, en sentido absurdo. Tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir del mismo modo otra en el sur. En el año 43, el geógrafo Pomponio Mela... ¿Cómo le va, Pomponio? Me la imaginó. Imaginó y representó un continente austral. Ptolomeo tomó la idea y expuso en sus mapas una gran tierra austral que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java, uniéndose a Asia por el este. Era la famosa tierra incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Cuando en febrero de 1488 el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, mostró que obviamente África no seguía hacia el sur. No. Magallanes tampoco encontró ningún continente austral durante su viaje, y sin embargo en el primer atlas moderno
aparece un continente austral denominado Terra Australis, que tenía, sin embargo, una aclaración, decía, todavía sin descubrir. Claro, hasta acá. Durante el siglo, hacía mucho frío en aquella tierra. Sí, es cierto. Y aquí también. Durante el siglo XVII los europeos continuaron incluyendo ese territorio en los mapas. Buscando aquel continente, se dobló el Cabo de Hornos, se examinaron cuidadosamente Australia y Nueva Zelanda, pero nada, el continente del sur no aparecía. En 1769, los astrónomos ingleses aseguraron que debía ocurrir un tránsito de Venus cuando Venus cruza el Sol, un fenómeno que permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol con solo observarlo desde el lugar más adecuado, utilizando una máscara, la del vecino de Barton. La Royal Society planeó entonces una expedición a Tahití para observar el pasaje. Y mandaron al capitán Cook, y llegó al frente de una goleta el 10 de abril de 1769. En realidad lo que él quería era descubrir la Terra Australis. Entonces los dejó a los astrónomos ahí y se dispuso a navegar alrededor de las costas australianas. En 1771 estaba de regreso en Inglaterra con las manos vacías. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Le aclaro que esta tarea se hace cada vez más fácil. Cada vez más sencilla. Al punto que al llegar al polo sur se hace en 30 segundos. Claro. Se circunnavega En un ratito, en un toque. Claro. Es un puntito. en 90 grados de latitud. Bueno, Cook avanzó hasta más allá de los límites razonables. O sea, pasó incluso los 90 grados. Y no apareció ningún rastro de tierras habitables. Escribió en su diario: querido diario, aquí el hielo es eterno. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Parece el diario de mi hermana también. Sacando aquí el hielo es eterno. Dice más o menos lo mismo que todos los diarios de las jovencitas. Claro. Pero con calor. Si alguien llegara a tener más fuerza y la resolución de aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento, dice. En marzo de 1773, después de 170 días de viaje entre los hielos del sur, Cook se cansó y decidió enfilar su nave hacia aguas más templadas. La historia del continente austral se había derrumbado. Finalmente, a Cook no le fue bien. Llegó a la isla Caracacoa y luego de una terrible batalla con los nativos, estos se lo comieron. Ingirieron al capitán Cook después de asarlo a lo spiedo. Today cookies, decía en el menú. Que se hayan comido al capitán Cook. Maravilloso. Es maravilloso. Casi ¿Cómo se llama? está señalando cómo se lo comieron. Decía, ¿cómo se llama? Killer. Le pegaban un tiro. De Cook. Asesinaron a Killer y cocinaron a Cook. Y todo por el estilo. No eran nativos, eran intelectuales franceses. Así. Qué bueno. Eran nativos que no conocían la metáfora. No. Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, a Cook no lo comemos crudo. Sí, eso es muy bien. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta breve historia de algunas maravillas inexistentes? Estaba pensando, Alejandro, en algunas de estas islas míticas han sido para muchos de nosotros muy palpables, como Brosel, que en realidad es Broselandia en las traducciones de Robin Hood y de Editorial Thor, que era una de las islas que aparecían en la saga de Arturo, ya que se daba como un hecho que estaba por allí. Pensaba en los portulanos, que así se llamaba a los mapas que hacían nuestros amigos portugueses. Los portulanos. Para poder navegar bien. Palabra usada por Cortázar. Sí, señor. En los premios. Me parece en las digresiones escritas
en letra acostada de Percio. Sí, señor, muy bien, muy bien. Bueno, y pensaba después la forma en que funcionan los nombres, porque todo aquello que es colorado parece que llama la atención. El nombre de Brasil, después estaba recordando que por una madera que parecía una brasa y a la que se la conocía como Virú, se bautizó al Perú también. Y también pensaba en una forma en que malinterpretaron algunos tirios, la forma en que algunos griegos hablaban de la llegada de esas costas, y se hablaba del barniz, cuando en realidad se decía Berenice, que no quiere decir otra cosa que la portadora de la victoria, la nave portadora de la victoria, que en buen español se dice Verónica. Digo que esto es también lo que hace un torero de vez en cuando, y en general la victoria, digo, es aquello que obtiene uno cuando se confirma alguna teoría. Hoy resulta que pasan por cosas míticas estas cuestiones de islas que se mueven. Adolf Wegener, un alemán amigo de este programa, descubrió que en algún momento todas las islas se movían por el mundo. Señor. Eso se llama No hay teoría... otra cosa que islas fugitivas. Deriva continental. Claro. Y su amigo Isaac Asimov dijo, tengo para mí que es una gran confusión pensar que hay otra cosa en el mundo que islas. Digo, esto sin detenerme en los arqueros, que es el punto donde me llevaba. Y después también se ha hablado de los cataclismos que provocaban el choque. De estas Claro, islas. justamente. Bueno, justamente. se van por delante unos con otros, esos surgían islotes, y surgían montañas. Debió ser un día inolvidable. Hoy excursión agitada. Ya el mundo no es tan atractivo. No. Y después de todo sabemos que vivir no es preciso, pero navegar es preciso, porque en ese camino, ya sea que descubramos la portadora de la victoria o bien alguna madera colorada, allí donde estemos encontrando eso será un caminito soleado. Un caminito soleado, porque no hay caminante, tan solo hay camino. El camino. Caminito soleado canta ahora mismo Carlos Gardel.